A esta hora, en Humano Derecho Radio Estación. Bueno, mi nombre es Feliciano Reina, de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos. Voy a comentar sobre la afectación posible de este instrumento, que como bien dijo Carlos, no es una ley, aunque se pretenda revestirla de legitimidad al llamarla ley constitucional. Pero voy a referirme a cómo puede afectar al terreno de la sociedad civil. Hace apenas unos días, 3-4 días, el ex relator para libertad de asociación y de manifestación pacífica del Sistema Universal de Derechos Humanos, Maina Kiai, escribió un artículo en el que decía que cuando los derechos humanos son considerados como regalos del poder, se está en dictadura. Es decir, si los derechos humanos efectivamente no tienen vigencia porque son parte integral de la persona, de su dignidad, sino que son una concesión que hace quien está en el poder, efectivamente se está en una conducta dictatorial. Se está mandando sobre la vida de las personas y uno ve en este instrumento el intento justamente de decir hasta aquí pueden llegar ustedes en el ejercicio de sus derechos, los límites son mínimos. Es decir, no se reconoce todo el conjunto de los derechos humanos cuando se intenta aplicar un instrumento de esta naturaleza, que lo que busca al final es acallar voces, es que se tenga temor de decir cosas, es que se piense mucho antes de expresar alguna inconformidad, de reclamar o de denunciar algo que está haciéndole daño a la población. Pero aquí hay un tema muy importante en lo que se refiere a la asociatividad, al derecho de asociarse libremente, de participar en asuntos públicos y además de manifestar pacíficamente. Y tiene que ver con que no hay asociación, no hay organización de sociedad civil y por supuesto no hay organización de derechos humanos que no se cree porque hay algún problema en la sociedad, de cualquier naturaleza, incluyendo en aquellos países que tienen más desarrollo en materia de derechos humanos. Siempre hay algo que requiere atención de una sociedad movilizada, de una ciudadanía que se asume como titular de derechos y que está allí para defenderlos. No solamente los suyos o del grupo que se asocie, sino sobre todo al final de grupos que pueden estar en situaciones particulares de vulnerabilidad. Y la otra cosa muy importante que en algún momento dado salió de esta relatoría sobre libertad de asociación y manifestación es que nunca las manifestaciones son un punto de partida, son la llegada después de haber hecho todo tipo de intentos para que las cosas de las personas mejoren, la vida en general, para que se pueda vivir dignamente, porque no se protesta así al azar, se protesta porque se hicieron una cantidad de gestiones, no encontraron respuesta, bueno, y lo que queda como mecanismo es esa protesta pacífica. Entonces, una cosa muy importante, y aquí estamos para expresar, por supuesto, nuestro respaldo a las organizaciones que puedan ser, que ya han sido señaladas en este marco. Es clarísimo lo que intentó hacer Diosdado Cabello con el programa del Mazo Dando de la semana pasada y con respecto a Sin Mordaza, con unos textos muy claros referidos a este instrumento represivo, pero además es una señal de que puede ser usado con otros y esa señal está mandada para decir, si ustedes dicen cualquier cosa, pueden ser también objeto de este mismo tipo de amenazas. Lo que es claro, y también por eso nos parece importante estar aquí, es expresar públicamente nuestro rechazo al instrumento, nuestro respaldo a Sin Mordaza y otras organizaciones que puedan verse afectadas. Ya el presidente Maduro, ustedes saben, también en entrevistas ha nombrado a otras, Transparencia Internacional, Transparencia Venezuela, el Foro Penal, y entonces, y en tercer lugar, es decir, aquí estamos. Nuestro sentido son las personas. Lo que hace que estemos aquí es estar al lado de las personas, de víctimas de violaciones de derechos humanos, de la situación de carencias tan graves que se están viviendo en este momento y, por tanto, un instrumento de este tipo o una práctica represiva como la que hemos estado, a los que hemos estado sometidos de hace tiempo, no va a callar nuestras voces, sea por organizaciones formales, por movimientos. No hay manera de callar a una sociedad a la que se le pretende montar un pie encima
y afectar su dignidad. Siempre va a haber las vías, los caminos, las grietas para que la opinión se exprese y para que sigamos actuando, y sobre todo esto lo digo por toda la experiencia internacional y la nacional sin duda de las organizaciones de derechos humanos. Para mayor información visita nuestra página web www.humanoderecho.com.